favor háganme acuerdo porque es súper importante para la clase, para pasarla. El día de hoy, chicos, vamos a empezar con la primera práctica, ¿no? Como les dije, los viernes la vamos a dejar para las prácticas, ¿no? Y lo que primero quería yo siempre empezarle es como una introducción a la práctica, ¿no? Y para eso, hacer una pequeña introducción. Chicos, están con problemas con su audio. Si quieren, silencien todo su audio. Y así, algunas veces pasa que cuando uno entra directamente el audio queda encendido. Entonces ustedes que tienen que ver la opción para que su audio se desconecte, porfa, ya. O les puedo dar yo aquí silenciar. Ya lo han silenciado. Entonces, como les decía, la primera clase es como una presentación, ¿no? Y yo quería preguntarles antes de empezar a ustedes, ¿cuántos de ustedes han conocido o saben algo de psiquiatría? Primero, ¿no? ¿Usted, Abigail, Natalia, sabe algo de psiquiatría? ¿Ha averiguado algo de psiquiatría o de salud mental alguna vez? ¿Ha tenido alguna experiencia con salud mental o psiquiatría o psicología? La verdad no. Ya. ¿Usted, Bianca, ha tenido alguna experiencia con psiquiatría, psicología o salud mental? No, doctora. Ya. Vamos al final. Vamos a ir mezclando un poquito. Comienzo, final. ¿Usted, Clara Yamil, ha tenido alguna experiencia en su vida con psiquiatría, psicología o con la salud mental? Que está Clara justamente no está ahorita, vamos a volver a invitar. ¿Usted, Windy Rachel, ha tenido alguna experiencia con salud mental, con psiquiatría o con psicología? No. No que yo sé. Ya. ¿Usted, Gabriela Chavirú, alguna vez ha ido a algún centro de salud mental, aunque sea a visitar a alguien? No, doctora. No. Ya. ¿Usted, Franklin Alberto III, ha ido alguna vez a algún centro de salud mental acompañando a ir a visitar a alguien, un amigo o por alguna actividad? He ido, doctora, he ido a dejar pacientes, he tratado con pacientes psiquiátricos en emergencia y bueno, sí he tenido. Ya, ¿a dónde fue? Contacto. Bien, ¿usted a dónde ha ido, Franklin? Cuéntenos un poco de su experiencia. He ido al centro psiquiátrico Benito Meni, Ya. al Monte Sinaí, al centro de salud Reposo Santa Cruz, ahí en la Santo Domingo, tercer anillo. Sí. Ya. ¿Y en qué trabajaba usted, Franklin, para tener esta experiencia? Soy paramédico de ambulancia, doctora. Ya. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Su experiencia, porque gracias por compartirla, porque como vemos, no todos tienen alguna vez una experiencia, ¿no? Con la salud mental. Y cuénteme, Franklin, ¿cómo fue para usted esta experiencia? Cuéntenos un poco para ir introduciéndonos, ¿no? Al tema y que sus compañeros sepan un poco. Yo sé que es su experiencia personal, ¿no? Sí. Bueno, a veces, la situación depende del paciente, pero no. Hay veces que toca como crear alguna táctica para tratar de como que entrar en confianza con el paciente, porque muchas veces son muy agresivos, tienen varios tipos de trastornos. Me ha tocado hasta de personalidades y bueno, hay que tener bastante paciencia, hay que tener mucho tacto para llegarles y tratar de ayudarlos a ellos. Bueno, lo bueno, Franklin, es que usted ha tenido buena experiencia, porque lo que usted me dice, ¿no? La contención verbal
la contención del paciente no solo es física, ¿no? Entonces hay que tener mucha táctica y saber cómo hablarle. Entonces, interesante su experiencia, gracias por compartirla. ¿Alguien más ha tenido algún tipo de experiencia con la salud mental o en un centro psiquiátrico? A ver, usted, Samela, que es, creo que de Brasil, ¿ha tenido alguna experiencia en Brasil? Eu estudei psicopedagogia, pero hace, ya. hace anos, creio que 15 anos. E tenho, creio que uns 7 anos que não tenho mais contato, pero tive algumas experiências, trabalhei com ninhos e adolescentes e adultos que têm dificuldade para aprender, e trabalhamos de forma lúdica, não? Para desenvolver a aprendizagem, pero isto. No, y eso es una experiencia muy interesante, Samela, no sabía esto. Y en realidad los problemas del desarrollo, ¿no? Y el aprendizaje es un tema que primero lo ve el psiquiatra, como usted dice, psicopedagogo, también ve el psiquiatra infantil, ¿no? Pero son temas que hay que tener mucho tacto también, hay que saber manejar al paciente niño y adolescente, como usted sabe, tiene su propia, tal vez usted nos pueda ayudar un poquito en esa clase, ¿no? Las tácticas en relación médico-paciente, vamos a hablar con usted. Usted es Raimundo Nonato, que lo veo. ¿Qué experiencia nos podría decir, ya que lo estoy viendo en cámara, con su experiencia en psiquiatría, salud mental, centro de salud? Si ha tenido alguna experiencia, si no ha tenido también dígame. No tengo experiencia, no. Ya, gracias Raimundo. Usted, Manuel, Raúl, cuéntenos, que usted me contaba que era de Camerún, creo, si no me equivoco. ¿Ha tenido alguna experiencia con salud mental? Dígame, buen día. No, bueno, ya, sabe un poco cómo se maneja, a mí me interesa mucho, por eso hablo, ¿no? Con gente de acá, y es interesante, ¿no? Que somos un grupo intercultural de diferentes lugares, ¿no? ¿Sabe un poco cómo se maneja la salud mental en su país? O sabe muy, si no sabe mucho, no hay problema, ¿no? Igual podemos averiguar, porque hay una clase que yo averiguo, que es la siguiente, justamente, que le muestro centros, yo averigué de Brasil, de Perú, también de aquí de Bolivia, pero creo que ahora me voy a poner a averiguar un poquito de África. ¿Pero usted sabe algo acerca de la salud mental en la África, cómo se maneja? Doctor, la verdad, en el país no es algo que es muy conocido, y así que no hay mucho centro. La mayoría de las personas que tienen su familia no le deja salir, y así que conocí a un amigo, y siempre cuando me fui en su casa, había su hermano que está con cadenas, así que le ponen en un lugar, no le deja salir, porque la gente no entiende qué es. Y muchas personas piensan que es como brujera, así que una cosa mágica. Brujería. Muy interesante su participación, Emanuel, porque aquí pasó, les cuento a todos, esto es historia aquí en Santa Cruz y en Bolivia. Les cuento que acá en Santa Cruz, por ejemplo, las casas, ustedes saben que se dividían antes como en 3 patios. Las casas eran más de una planta, tenían el primer patio, el segundo y el tercero. Y el tercer patio famoso era justamente para las personas con discapacidad, para las personas que tenían retraso mental y para las personas que tenían algún problema de salud mental, y se mantenían ahí igual encerradas. Lastimosamente, como dice Manuel, muchas fueron encerradas como en cárceles, muchas las amarraban, ¿no? Entonces, a las que eran más suaves, digamos que las dejaban libres en el patio, pero pasaba mucho, ¿no? Y eso es muy triste. Y eso se ha dado en toda Latinoamérica, se ha dado, como vemos, como nos cuenta Manuel, eso se ha dado en todo el mundo, cuando la gente no sabía qué hacer y, como decían, no había ayuda. En Brasil ya hay muchos cambios, en Perú hay muchos cambios que yo se los voy a ir mostrando, pero es súper importante saber de historia, nos ayuda, por eso es que estoy en estas partes de historia,
y en que conozcan los centros de salud mental en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y la historia de la salud mental. Saber de historia nos ayuda a saber qué estamos haciendo bien ahorita, qué no estamos haciendo bien, qué pasó en el pasado, qué pasos hay que seguir, en qué lugares se ha avanzado, ¿no? Y les ha sido un éxito, ¿no? Para ayudarnos a ver cuál es el camino, ¿no? Hacia la verdad. No tenemos verdades absolutas, pero yo creo que el camino siempre está donde están los derechos humanos, ¿no? Donde está el respeto al derecho humano, ¿no? Y eso es importante. Entonces les voy a mostrar un poquito, un video acerca de historia pequeñito de salud mental, y luego vamos a ver un recorrido por la historia de los centros de salud mental en Bolivia, y les voy a mostrar un pequeño videito del centro de salud mental al que tendríamos que ir cuando se nos dé autorización, ya que es el centro de salud mental que nos decía Franklin, ¿no? Que haya ido, que es en el tercer anillo, ¿no? Que es ahí donde iríamos nosotros. Entonces, voy a compartirles. Por favor, si no escuchan el audio, me avisan, ¿ya? Porque ustedes saben que puede fallar. Lastimosamente, yo tengo mis limitaciones en tecnología, pero nos podemos ayudar todos. Acá está. La idea es que nos ayudemos entre todos. Yo igual soy una estudiante como ustedes y cada año aprendo mucho con ustedes. Como médicos y personal de salud, toda la vida vamos a hacer aprendiendo. Historia de la locura y enfermedad mental. La locura es definida y tratada en cada cultura y en cada época histórica de forma particular, de acuerdo con las ideas hegemónicas de la época. La locura no es un dato objetivo, sino un dato histórico y social. Pueblos primitivos. En este contexto primitivo de pensamiento mágico y racional, la locura tiene un carácter unitario y total. Los brujos y chamanes serán los encargados de practicar la intimidación del paciente a través de las ceremonias. Las sociedades primitivas creían que la salud era producida por causas sobrenaturales, antepasados, violaciones de tabús, maleficios, influencia de demonios, negligencia en el cumplimiento de obligaciones sociales. Antigüedad, Grecia y Roma. En la antigüedad, la locura fue tratada por filósofos y médicos. El trato es similar al que han acuñado épocas actuales. Si la conducta desviada es socialmente llamativa o conflictiva, se recurre al aislamiento. Si no lo es, se le permite vagar por las calles. En esta época no existen instituciones dedicadas a su atención y la familia será la encargada de su cuidado. Por otro lado, la medicina clásica postula que la enfermedad mental es incurable. Por tal motivo, el médico tenía derecho moral de negarse a tratar a esta. Los locos no recibían ningún tipo de asistencia, tanto jurídica como médica. El factor de la herencia jugaba un papel principal. Se decía que de un loco mental nacería otro loco. Se hacen presentes las diferencias de trato, según la clase social a la que pertenece el enfermo. El pudiente se pone al cuidado del número de criados que la situación requiera en un buen aposento. En tanto, el pobre se reducirá su estancia en la casa o en la cárcel, con grilletes hasta su muerte. Edad Media. Con la llegada del cristianismo en Edad Media, se tenía la idea de que los enfermos eran personas endemoniadas, controladas por el mal, y para curarlos se practicaba el exorcismo. Eran torturados y quemados en la hoguera. Así, según sus creencias, purificarían el alma del enfermo. Paracelso consideraba la locura como un estado permanente, y años después, Danton, en España, considera que la locura son estados permanentes incurables. Sociedad preindustrial. La sociedad preindustrial fue una época feudal marcada por las diferencias sociales, en la cual hay una expansión capitalista donde se consideraba que el pobre era un generador de problemas. Su ideal era que al implantar los hospitales se podía llegar a tener un control sobre la población, aunque en estos solo se aceptaban los enfermos que eran tranquilos, mientras que los agresivos eran rechazados. También había una división en cuanto a los hospitales.
se clasificaban en hospitales para enfermos curables e incurables, y estos eran construidos fuera de las ciudades para evitar los contagios. Así, para 1713 se funda el primer hospital específico para enfermos mentales, aunque todavía se consideraba la locura como incurable. Siglo XVIII y XIX. Aparecen los espacios de exclusión, el gran encierro, y como destaca Foucault, es medio represivo de poder absolutista. Pinel rompe las cadenas que mantenían atados a los locos y junto con Esquirol sentarán las bases teóricas de la psiquiatría. Post Segunda Guerra Mundial. Se introduce el capital monopolista y el enfermo mental adquiere categoría por sí mismo. El manicomio va a ser cuestionado como instrumento de custodia. En 1943 se introduce la rehabilitación como método terapéutico. Ya en el siglo XX, Foucault, en su Historia de la Locura, vincula la locura con procesos históricos y sociales, y junto a Freud, inauguran una forma de pensar con un devenir histórico y subjetivo. Estos estudios de las ciencias sociales van a favorecer la calidad de vida de los enfermos mentales. Más adelante surge el movimiento antipsiquiátrico, el cual rechaza la metodología y los postulados de la psiquiatría tradicional. En México se crea en 1910 el Hospital Psiquiátrico La Castañeda. Siglo XXI. Todavía en la actualidad es común encontrar hospitales en condiciones deplorables, con aislamiento, abandono y desvinculación total, así como sucedía en los siglos pasados. Hoy por hoy, en muchos lugares en el mundo, predomina la idea que la locura es una enfermedad mental, cuyas causas son factores hereditarios, orgánicos, físicos, neurológicos y psicosociales. Las enfermedades mentales son diagnosticadas por los psiquiatras, con base al DSM-5. Los hospitales mexicanos, caracterizados por estructuras panópticas como en el siglo XVIII, rejas, muros, llaves y vigilancia, al igual el tratamiento psíquico está totalmente ausente, a excepción del psicofarmacológico, que es de gran apoyo para mantener el control. Sin embargo, una de las experiencias que hacen la excepción es el Hospital Villa Ocaranza, en Pachuca, Hidalgo, creadas para pacientes que estaban en otros hospitales psiquiátricos, así como el proyecto de atención a personas sin techo con trastorno mental severo, en San Luis Potosí. En conclusión, la locura es un problema que ha ocupado diversos campos. Su estudio ha sido abordado tanto por historiadores, filósofos, antropólogos, psicoanalistas, psiquiatras, especialistas que han intentado comprenderla y también reflexionar en torno a las respuestas que han predominado para atenderla, también para negarla u olvidarlas. Bueno, y ellos eran los que hicieron el video, que como ustedes ven es bastante interesante, ¿no? Lograron hacer una buena recopilación hasta México, ¿no? Y como yo les digo, en la siguiente clase yo les voy a mostrar un poco de por qué empezaron, de los centros de salud comunitarios, que ahora están rigiendo, que se está tratando de regir en todo, de que ahora se trata de que ya no se llame manicomio como lo vamos a ver, porque el manicomio está relacionado con manicomio, o sea, manía, que es locura. Antes, ustedes saben que los hospitales es nosocomio, que es el lugar donde se atienden a los enfermos, pero se quita el noso y se le pone manía, manicomio, y es donde se atiende la locura. Y el manicomio era una cárcel prácticamente. Entonces, desde hace mucho tiempo, se vienen reuniendo las autoridades en salud con la Organización Mundial, ¿no? con la ONU, etcétera, y se empezaron a hacer reuniones mundiales acerca de salud mental y se empezaron a establecer cosas importantes como tratados, ¿no? Uno de los más importantes, uno que se realizó en Caracas, que yo se los voy a mostrar un poquito de su historia,
en el que se habla de la importancia de los derechos humanos de salud mental y cómo debían cambiar, ¿no? Estos derechos, y que muchas veces lo que la persona perdía no era solo por la salud mental, es decir, habilidades sociales, o total dependencia, o sea, se volvían totalmente dependientes, perdían total independencia, y perdían total personalidad. Y muchas veces parte de algunas enfermedades te dan alguna pérdida, ¿no? Pero mucho de lo que se perdía en el paciente era por el aislamiento, ¿no? Por el trato que se tenía. Entonces, se ha empezado a hacer de que los hospitales o centros de salud mental dejen de ser manicomios, ¿no? Y empiecen a ser centros de rehabilitación. Por ejemplo, el centro de salud mental, cuando yo se los voy a mostrar, van a ver ustedes por qué es como una quinta. Muchos dicen, ¿por qué esto es como una quinta, así más rústico? Porque en realidad se pensó que sea en un lugar abierto, donde hayan animales y las personas estén como libremente, ¿no? Y eso es lo que, y los centros de salud comunitarios, ¿no? Justamente tienen un objetivo específico de que estén en la comunidad, donde el paciente pueda ir libremente, ¿no? Y hacer actividades y ser instruido sin tener este tabú de la salud mental, ¿no? Y hay hospitales en Brasil hay hospitales de día, ¿no? Que me imagino que han escuchado, que les voy a mostrar un poquito yo de los hospitales de día en Brasil. Hay centros comunitarios, ¿no? Además de lugares para internación, ¿no? Centros de consulta, centros hospitales de día, centros comunitarios. Entonces sí ha habido un cambio, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar un poco, unas diapositivas, en donde les voy a mostrar cosas no muy distintas a lo que nos contaba Emanuel, ¿no? Porque en realidad, como ustedes ven, ahorita hemos hablado un poco de historia universal, pero aquí en Latinoamérica, inclusive en la cultura prehispánica, también se trató de formas muy parecidas a la locura, ¿no? Y les voy a mostrar un poquito la era prehispánica, cómo trataban los indígenas, ¿no? A la locura, y un poquito cómo se empezó acá, desde la República, y cómo se empezó los primeros centros de salud mental aquí en Bolivia, para que entendamos un poco la historia aquí en Bolivia. En las otras clases les mostraré, como les dije, de Perú, de Brasil, y voy a averiguar un poquito a ver si encuentro algo de África, ¿no? Pero ahora les voy a compartir una diapositiva que es de la historia de Bolivia. Un poquito organizarme por acá para llegar a mi ya. Ya movido. ¿Pueden ver, chicos, algo? Lo estoy moviendo, pero ¿pueden ver? Ya. Sí, se ve. Sí. Bueno, esto es un poquito de la historia de psiquiatría o del manejo, ¿no? De salud mental en Bolivia, en realidad. Porque el manejo de salud mental es en equipo. Entonces, la historia de la psiquiatría en Bolivia, esta es una frase, ¿no? De los archivos de medicina de Bolivia. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niño. Y esto es un archivo de 1943, ¿no? Del órgano oficial de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad San Francisco Javier de Sucre, que es la primera, ustedes saben, universidad que tuvo medicina en Bolivia. Y la psiquiatría en Bolivia tiene un periodo, como ustedes sabemos, prehispánico, ¿no? O sea, tenemos un periodo incaico, ¿no? Que teníamos el Collasuyo. En el Collasuyo había el mal comicial, que se le decía tucu, ¿no? Lo digo así porque cuando hay una doble T, algunas veces también hay una, en el quechua, especialmente el boliviano, algunas veces también hay una coma, y tiene una forma específica más gutural de decirlo. Los supersticiosos, no todas las culturas antiguas tenían superstición, todos tenemos inclusive había superstición. Y los incas creían que la epilepsia era un ayahuayra, que era un viento de cadáver.
esto también no solo pasó, la epilepsia en Egipto, hay tratados en Egipto que dicen que la epilepsia se creía como una posesión demoníaca. La epilepsia es una de las enfermedades que en realidad tiene más escritos desde la antigüedad y también la encontramos en los incas, con el ayahuayra, ¿no? Que sentían que era un viento de cadáver. Se veía la enfermedad como providencia o castigo divino. El uti era el insano, que ese era el insano pero el que era adquirido, ¿no? El que se enfermaba nacía sano pero adquiría la enfermedad. Y el upa, que era el fatuo congénito, o sea, el que nace con la enfermedad mental. Y el panra, que era el bobo, ¿no? Que llamamos, ¿no? Que mucho tiempo se llamó retraso mental, ahora se llama discapacidad mental en los últimos tratados del DSM-5. Tenemos también las perversiones sexuales, ¿no? Que era el taquioncoi, que es muy similar a lo que ahora conocemos en medicina como Corea de Sydenham. Y en el periodo incaico también se hacían ciertos rituales que no son tan raros, le cuento, y que se han dado en otras tradiciones. Una de estas era balneación, que va muy relacionado con las aguas y otras cosas y que es muy parecido a la hidroterapia que se hacía en Europa. Sangría, que también se hacía en Europa a través de sanguijuelas y otros artefactos mecánicos. También los incas lo hacían. Claro, es raro porque son muy parecidas las técnicas. Y la trepanación también se hizo, ¿no? En Egipto y en otras partes. Y lo hicieron los incas. Y estos cráneos son en realidad incaicos, ¿no? Que se han encontrado. Y los incas hacían agujeros, como ustedes ven, ¿no? O redondos o cuadrados, ¿no? Que era como para liberar a los malos espíritus, ¿no? Y les ponían prótesis o láminas de plata. Y ahí, como vemos aquí en el primer cráneo, ¿no? Los punzones, o el tumi, o el tau, que es la T invertida, que lo vemos en el otro que es más cuadradito, ¿no? También usaban las hierbas, ¿no? Por ejemplo, la sálica y el romero era muy usado en la histeria, ¿no? El romero hasta el día de hoy dicen que es muy bueno, inclusive para hacer ayuda mucho, lo aconsejaban mucho para las vías respiratorias, para otras cosas, ¿no? Pero también, por ejemplo, acá se usaba mucho el pajacedrón, que es el té de cedrón, que más que todo tiene cualidades relajantes, tranquilizantes, ¿no? No es que te duerme ni nada, pero sí relaja bastante. Y hay otras hierbas que se usan bastante, ¿no? Vamos avanzando. Y en el régimen colonial hay una parte también que hubo un vampirismo colectivo de pobladores de Yamparae en su lucha contra Carrillo y Calizaya. Comieron su corazón y chuparon su sangre en la refriega del 12 de marzo de 1815. Miquiruna. Esto ya pasa en 1815, o sea, ya estábamos ya en plena época colonial, ¿no? Pero cuando había guerra, era como que habían ciertos señales, ¿no? Contra el enemigo, que se ha dado mucho en ciertas guerras, de que al enemigo en algunas guerras le han sacado el cráneo, ¿no? Les cortaban las cabezas, y acá pasó esto, lo que ustedes están escuchando, ¿no? Que comieron corazón y chuparon sangre, ¿no? Son cosas raras que pasaban antes, pero que tenemos que saber. En la República, aquí ya empieza a organizarse, ya estábamos como que ya como la República de Bolivia, ya estábamos más organizados. Y hay una organización manicomial. Hay un decreto supremo del 29 de abril del 1846 por el presidente José Vallivian, que hace un reglamento, ¿no? De los hospitales de la República en el artículo 44. Los locos, furiosos o dementes que vagaran por las calles y campos se recogerán en los hospitales para cuidarlos, siempre que no tengan deudas que puedan asistirlos. No, eso fue lo primero que se habló acerca de qué tratamiento tendrían que tener los pacientes de salud mental. La psiquiatría en Bolivia, la República. Gregorio Pacheco fue un presidente en Bolivia, ¿no? Que fue muy importante, porque él es el fundador.
del primer centro de salud mental en Bolivia, que al principio funcionó evidentemente como un manicomio. Por eso que se le llamaba, ¿no?, Gregorio Pacheco al manicomio de Sucre, ¿no?, que fue el primer manicomio o centro de salud mental de Bolivia, gracias a Gregorio Pacheco, que es el fundador y organizador de la asistencia psiquiátrica en Bolivia, ¿no? Que lo empieza el 2 de octubre de 1884, aunque esto es el comienzo, ¿no? Aquí les decía, nosocomium, llamaban los griegos a los hospitales en general. Noso es nosos de enfermedad y comao o comao es de cuidar o atender. Entonces un nosocomio era donde cuidaban a los enfermos, era un hospital. Y la palabra manicomio se obtiene de la analogía con nosocomio, sustituyendo al primer elemento por el término manía, que significaba locura. Entonces era el lugar donde se trataban a los locos, ¿no? Básicamente esa es la etimología de la palabra manicomio. Y también entendiendo que la locura es un término muy ambiguo, es decir, dice mucho y no dice nada, ¿no? Porque no dice específicamente qué es la locura. No nos explica todos los distintos trastornos que ahora conocemos en salud mental, ¿no? Y que ha sido muy injusto, ¿no? Y que ha generado muchos tabúes. Por eso es que ahora tenemos mucho cuidado, ¿no?, de decirle a alguien loco o manejarlo así libremente el término locura, ¿no? Y esto se estudió mucho, por eso se hicieron clasificaciones en salud mental. Y se tiene mucho cuidado, ¿no?, también en qué se incluye en los trastornos mentales y qué no son trastornos mentales. Vamos a hablar un poquito de Gregorio Pacheco, ¿no? Fue el 20º presidente de Bolivia y él tiene una historia un poco triste. Sus padres, bueno, este es el árbol genealógico de Gregorio Pacheco, ¿no? Su padre era argentino, ¿no? Y su madre era descendiente de españoles, ¿no?, que era de Sucre. Y la historia era que su abuela de Gregorio Pacheco, doña Juana Madariaga, que aquí la podemos ver, doña Juana Madariaga, era como su abuela de Gregorio Pacheco, era la mamá de Josefa, su mamá. Era una mujer hermosa, según dicen, joven, que se encontraba cargando en una pared de la huerta de su casa que daba a la calle, pálida, desencajada, con blonda espesa y desmoronada cabellera, con brillantes ojos negros, pero de mirada incierta, y lo más notable que sostenía una criatura de pecho en sus brazos, estrechándola fuertemente y con ternura, padecía la pobre psicosis circular con violentas crisis de agitación. La psicosis circular era uno de los términos o uno de los tipos de esquizofrenia, ¿no? Porque han habido muchas clasificaciones de esquizofrenia en la antigüedad y la psicosis circular era una de las clasificaciones de esquizofrenia, ¿no? Entonces se dice que la señora doña Juana Madariaga sufrió enfermedad mental, ¿no? Y por eso tal vez Gregorio fue marcado, ¿no?, desde niño por este tema. Pero su historia de Gregorio es muy triste, ¿no? Porque dice que en la época de la independencia del Alto Perú, Juana Madariaga, bellísima dama criolla, al cuidado de su hija Josefa, que era la mamá de estas, entonces prácticamente las cría en la miseria por esta enfermedad mental. Y Brígido Pacheco llega, un argentino, ¿no?, 10 años mayor, la conoce a Josefa y se casa con ella. Dicen que era mujeriego y jugador. Sus padres obviamente se separan, su madre era abnegada y trabajadora, su abuela, como ustedes lo ven, le llamaban loca, ¿no? Y ya les expliqué a ustedes de que tenía problemas de esquizofrenia. Su padre era aventurero, de educación religiosa campestre. Su abuela muere, ¿no? A los 6 años, el padre lo rapta a Gregorio Pacheco y se lo lleva. Lo lleva a escuelas rurales en Salta a los 9 años. Luego lo abandona, ¿no?, en manos de extraños, comiendo pan amargo, ¿no?, del ajeno hogar, quizás maltratado, viendo malos ejemplos, ¿no? Él dice que era un niño de ojos de cielo, o sea, ojos claros, cabellera dorada, y debía pasar por trances crueles. A los 10 años sabía leer, pero no escribir correctamente. Él vivió en la indigencia y fue un niño trabajador,
con poco dinero. Bueno, casi analfabeto en su infancia, edifica su propia vivienda. Él se dedica a la explotación de plata en Oplaca. Él era muy trabajador. Llega a tener mucho dinero y llega a estudiar contabilidad en Europa. Dicen que era dinámico y trabajador. Él llega a ser un millonario, por eso es que llega a ser presidente en Bolivia, ¿no? Pero como él fue muy marcado por su vida triste y por la salud mental, ¿no? A los 40 años ya en Sucre tiene 8 hijos, solo 2 vivos, ¿no? A los 45 años ya era millonario, ¿no? Y él dice en una de sus frases: desde mi niñez por tristes recuerdos de familia, llamó marcadamente mi atención la suerte desgraciada de los seres condenados al funesto accidente de la enajenación mental, y desde entonces hice el firme propósito de contribuir en cuanto esté de mi parte al alivio y mejora de la condición de esta clase infeliz. Entonces él es el que el 2 de agosto de 1881 pone la primera piedra en el instituto, ¿no? Gregorio Pacheco, y el 2 de octubre lo funda, ¿no? Entonces él cree, el 2 de octubre inaugura, ¿no? Aunque pone la primera piedra, que de ahí empieza la construcción, ¿no? Su primer director fue Nicolás Ortiz, ¿no? Entonces desde aquí ya empieza que él era un docente de psiquiatría, anatomía, pediatría, patología quirúrgica, medicina interna, ginecología y obstetricia, ¿no? Teresa de Calcuta dice: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Bueno, y desde aquí, desde el 84, empieza, ¿no? La creación de este instituto, y en honor al presidente Gregorio Pacheco, el instituto lleva su nombre, ¿no? Y estuvo destinado desde el principio a enfermos de salud mental. Y como dice aquí, fue construido en los patios traseros del Hospital Santa Bárbara, con una capacidad de 50 pacientes, y de ahí ha ido evolucionando, ¿no? Y estas, por ejemplo, son instalaciones de la sección de mujeres, que dispone de 3 unidades clasificadas con igual criterio y una capacidad instalada total de 140 camas. El edificio que alberga el centro es de propiedad estatal, con la gestión de cargo de la orden, es decir, que estaba a cargo de una congregación de la Iglesia Católica, ¿no? De monjitas y padres. Esto supe que estuvo cambiando recientemente y que se le dio más al Estado, ¿no? Que se les quitó la orden. No sé cómo estará ahorita la situación en Sucre, la verdad, pero sé que se les fue quitando de a poco a los padres un poco el poder sobre esto, ¿no? Aunque ellos hicieron muy buen trabajo. Aquí pueden ver parte de cómo es el Instituto Gregorio Pacheco. Hay ambulatorio, consulta externa, internación, agudos, intermedios y crónicos. Hay psiquiatría, neurología, medicina interna, odontología, servicio social, residencias con especialidades en médicos psiquiatras, jefe de investigación y docencia. Hay electroencefalografía, fisioterapia, terapia ocupacional, farmacia, ¿no? Y en las terapias ocupacionales les enseñan zapatería, hay alfabetización, hay cerámica, educación física, ebanistería, psicoballet, trabajos manuales en sección varones, artes plásticas, musicoterapia, sala de videocable, multivisión, taller literario, ¿no? Y el incentivo es el desarrollo físico. Eso es lo que yo les decía. Mucho de lo que pasaba con lo que se iba deteriorando, ¿no? Las personas con salud mental, era la falta de incentivo en su vida, ¿no? Que los encerraban y de ahí perdían pues todo tipo de capacidad cognitivo, social, etcétera, ¿no? Entonces se desarrolla su desarrollo físico, orgánico, y de carácter psíquico de los enfermos mentales. Se los apoya en el deporte, en terapia de juego, ¿no? Para que tengan mayores espacios, para lograr la rehabilitación física, psíquica y el desarrollo orgánico, ¿no? Y como decimos acá, para ello hay que descentralizar el futuro en el hospital y reducir el número de camas y lograr la posibilidad de acortar las distancias para que sus familiares puedan visitarle, ya que existen gran número de pacientes de la ciudad de La Paz, Oruro y de todo el país. Eso pasaba, de verdad, que había pacientes que vivían toda su vida en el Gregorio Pacheco, ¿no? Encerrados, ¿no? Y eso es lo que se intenta
deshacer, ¿no? Que la gente no tenga por qué vivir, además de sufrir una enfermedad mental, tenga que sufrir preso toda su vida, ¿no? Sino que tenga que ser tratado cuando tenga que ser tratado, ¿no? Y psicoeducar a las familias, que hayan centros en cada comunidad que las ayude a las familias, ¿no? Pero que ellos tengan un desarrollo y una rehabilitación. En Santa Cruz tenemos el Hospital San Benito Meni, que también es una orden, ¿no? de hermanas hospitalarias, que fue creada en 1994, y que también tiene los mismos objetivos, ¿no? Consulta externa, psicología, internación de pacientes, terapia individual, grupal, familiar, laborterapia, ¿no? Que es hacer labores, psicoeducación. Tiene hospital de día para personas con esquizofrenia, comunidad terapéutica, servicio de enfermería, farmacia institucional, actividad docente asistencial para médicos residentes de psiquiatría, estudiantes de psicología, enfermería, trabajo social, bioquímica, servicio pastoral de salud, consultorio de odontología. Se tratan todos estos problemas, ¿no? O sea, muchos problemas de salud mental. Aquí está un poco el personal. Esto ya está desactualizado, esto es más grande ahorita, ¿no? Y el Benito Meni, ¿quién es Benito Meni? Nace en Milán el 11 de marzo de 1841. Y el dolor de la guerra y el ejemplo observado en los hermanos de San Juan de Dios despierta su vocación hospitalaria de servicio de los que sufren. Ingresando en dicha orden a los 19 años, en el 67 es enviado por la bendición del Papa a restaurar la orden en su misma cuna, España. Su vida, impulsada por el amor misericordia de Dios, siempre al encuentro del dolor y la marginación, le llega a fundar la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que son estas hermanas las que trabajan en el Benito Meni, ¿no? Y que en muchos lugares ellas trabajan al servicio de hospitales de salud mental, ¿no? Y esto es gracias a Benito Meni, ¿no? Que él empieza a hacer un trabajo en los hospitales de salud mental. La clínica de reposo en Monte Sinaí está totalmente privada, ¿no? En 1988. Su fundador, médico, presidente y director, ¿no? Es David Schussenberg, ¿no? Porque él es el dueño, ¿no? Este es parte del personal, ahora ha cambiado mucho, ¿no? David Schussenberg era el director y la jefatura de enseñanza era el doctor Camacho. Ahora que sepa yo, es su hija el doctor David Schussenberg, la doctora Cida Schussenberg, la que era encargada de la jefatura de enseñanza, ¿no? Y también hay psiquiatría, psicología, neurología, encefalografía, computarizada, geriatría, y ahora hay más cosas, ¿no? Este es uno de los más modernos, ¿no? Porque es privado, ¿no? Como ustedes ven, sus instalaciones son más nuevas. Y este es el Centro de Salud Mental. Y ustedes ven aquí unas damas, porque estas damas crearon una fundación de las damas a cargo de la señora Blanca Áñez de Lozada. Y estas damas de la nada, no solo participaron de la creación del Centro de Salud Mental, sino que inclusive del Benito Meni. Ellas se juntaron con las monjitas y empezaron a darse cuenta que acá necesitábamos centros de salud mental. La historia dice que se pelearon con las monjitas. Dice que al principio la idea era que el Benito Meni sea solo para pacientes crónicos y el Centro de Salud Mental para pacientes agudos, pero al final no hicieron las paces nunca, y el Benito Meni tuvo su historia y el Centro de Salud Mental tuvo su historia propia. Dicen que a las damas empezaron a reunirse. La fundación nace hace 75 años. Esto es viejo. En realidad tiene más de 50 años, pero esta diapositiva es vieja, ¿no? Que a mí me la pasaron porque es una recopilación histórica, ¿no? Que le hicieron psiquiatras de hace añadas, ¿no? Pero la creación del centro fue en el 72, ¿no? Asumido por un grupo de damas voluntarias que se reunían en la casa de la señora de la Prado con el objetivo, ¿no? de ver qué hacer, ¿no? Para lograr la prevención, curación y rehabilitación en el campo de la salud mental. Y les donan un terreno. Y este terreno, dicen que era un basurero, que además tenía lagunales y todo. Y ellas se dan el trabajo de conseguir dinero de donaciones, lo limpian, sacan toda la basura, lo rellenan, ¿no? Lo hacen de un mismo nivel y ahí empiezan a construir, ¿no? Y ahí, gracias a los aportes, la señora Blanca Áñez de Lozada es una de las damas que ha sido desde hace muchos años presidente, sigue viva, gracias a Dios, y aún en los días de hoy podemos verla todavía
que va y visita el centro de salud mental y va viendo cómo funciona, ¿no? Es la señora Blanca Áñez de Lozada, por eso que el centro se llama Centro de Salud Mental Blanca Áñez de Lozada, ¿no? Porque desde el inicio hasta el final, hasta los días de hoy, porque ella sigue viva, sigue yendo al centro, ¿no? Y se han hecho muchas construcciones, ¿no? El primer fundador, el primer presidente era el doctor Mario Gabriel Holwell, que se dice que era de ascendencia alemana. Muchos años fue el doctor Ronald Jiménez, inclusive el doctor Schusenberg fue presidente antes de crear su propio centro, fue director, ahora es el doctor Calvimonte, ¿no? Y al principio empezó algo muy pequeño, ¿no? De 20 camas, ¿no? Que era 10 camas para hombres, 10 camas para mujeres. Pero de a poco, con la ayuda de la gente, estas damas fueron haciendo así como las damas de Dagozán, fueron a través de la ayuda social, ¿no? De la gente, hacer de diferentes kermés, diferentes actividades. Lograron hacer que se vaya construyendo de a poco cada vez más pabellones, ¿no? Y fueron fundando, inclusive se hicieron ayudar, que ya les voy a mostrar el último pabellón. Había antes el pabellón Club de Leones, el pabellón A, el pabellón B, ¿no? El área de aislamiento, el área de nutrición, portería, área de terapia ocupacional, la capilla, terapia familiar, sala de observación. Ellas inclusive se hicieron ayudar, no sé cómo, porque ellas no, o sea, buscaban la manera. Este es el centro de salud mental, ¿no? Esta es la parte de consulta externa. Esta parte la construyeron los españoles, ellas lograron un convenio con españoles, y aquí está, para enfrentar con unidad, con la unidad de psiquiatría infantil, porque se quería esto, ¿no? No se ha logrado del todo, pero se está sí el proyecto en avance, y adolescencia, un centro, en el Centro de Salud Mental, gracias a la cooperación de la Junta de Comunidades de la Castilla y de la Mancha, Albacete, España, y la comunidad de cooperadores de Helen. Entonces ellos construyeron esta última parte, ¿no? Como ustedes ven, es como una quinta con animales, ¿no? Como ustedes ven aquí, como es parte de, aquí está el doctor Jiménez con la señora Blanca Áñez. En este otro lado podemos ver parte del personal médico, está el doctor Jiménez, la doctora Soto, el que está de amarillo era el doctor Nil Noya, que lastimosamente falleció porque era uno de los creadores de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría y de la Sociedad Cruceña de Psiquiatría, junto con el doctor Ronald Jiménez. Entonces, ellos dos, el de amarillo, ¿no? Y el que está a su lado, el doctor Ronald Jiménez, han sido por mucho tiempo, ellos fueron estudiados, el doctor Jiménez en Bélgica, si no me equivoco, y el doctor Nil Noya hizo parte de su formación en México y creo que en Estados Unidos, ¿no? Y ellos fueron los de la idea de que el Centro de Salud Mental sea una comunidad terapéutica, ¿no? Tipo quinta abierta, que tenga animales, ¿no? Que los pacientes estén más libres, ¿no? Ellos siempre tuvieron ese sueño y conjunto con las damas fueron logrando. Ella es la doctora Elba Soto, que el día de hoy sigue atendiendo, es la jefa clínica ahora del centro. Aquí podemos ver algunos de los ambientes, ¿no? de las camas, ¿no? De atención. Aquí vemos el hospital día, ¿no? Terapia familiar con uno de los psiquiatras y la familia, ¿no? Con, están comiendo y tratando de hablar, ¿no? Con los familiares, ¿no? Y el paciente. Interacción comunitaria porque tiene un como anfiteatro, un lugar donde se hacen, además de que se puede ver videos, ahí se hacen muchos congresos y charlas, ¿no? Seminarios, cursos, talleres. Y les voy a mostrar un pequeño video de lo que es el Centro de Salud Mental, para que lo conozcan un poco. Vamos a poner aquí eso con sonido. Voy a salir de acá y vamos a buscar el video del Centro de Salud Mental. Es la señora Blanca Áñez de Lozada.
Bueno, y esta es una pequeña filmación, más o menos para que vean. Hay muchos animalitos, hay conejitos, hay gallinas, hay urina, que es lo que le llamamos, bueno, como de la película Bambi, que no me acuerdo el nombre, urina, el nombre que se le da aquí en Santa Cruz, ¿no? Creo que son, no me acuerdo ahorita el nombre, pero de hecho los animales ayudan mucho, ¿no? En la salud mental, ¿no? Es parte de terapia, ¿no? Que los enfermos tengan, ¿no? Relacionamiento se ha visto de que ayuda mucho, así como la musicoterapia, ¿no? Que tengan terapias ocupacionales, ¿no? El centro evidentemente tenía apoyo, pero de hecho se ha peleado, ¿no? Los centros de salud mental han tenido muchos problemas, ¿no? Por la falta de apoyo. Prácticamente el centro de salud mental, gracias a la caridad de la gente, ha salido adelante, ha tenido mejores épocas, ha sufrido muchas crisis, ¿no? Fue creado en realidad para hacer más libertad, pero lastimosamente eso ha generado que algunas veces algunos enfermos se escapen, ¿no? Y esto molesta a algunas de las familias. Hay muchas familias que todavía tienen esa idea de que pueden ir y el centro tiene la obligación de decir que el centro no es para eso, ¿no? Que no tenemos esa visión de encerrar a los pacientes, que va en contra de los objetivos y la misión del centro, y eso muchas veces cuesta, porque lastimosamente como que hay familias que se preocupan mucho, hay familias que no quieren hacerse cargo, ¿no? E inclusive los dejan meses y tenemos que hablar a las autoridades para buscar a las familias, ¿no? Ha pasado en todo, en el Hospital Benito Mussolini nos contaban que pasaba lo mismo, ¿no? Que teníamos que hacer, inclusive hablar a las autoridades, ¿no? Para que vengan y recojan a sus familiares, ¿no? Hay otras familias que en cambio son muy preocupadas, que sufren mucho, ¿no? Que ayudan mucho. Y ahí ustedes es donde van a ver que una persona sola o que la familia influye mucho eh, en la probabilidad, ¿no? O en el futuro de la persona, ¿no? Una persona que vive totalmente sola y no tiene apoyo familiar va a ser mucho más difícil, desde lo económico hasta la parte del apoyo emocional, ¿no? Y va a influir muchísimo en la recuperación, ¿no? Las familias que en cambio son unidas y ayudan y quieren la rehabilitación, mire, se las buscan, van, consiguen remedios inclusive de otros lados cuando no hay acá, realmente se las arreglan para que su paciente mejore, buscan todas las maneras, lo sacan, lo llevan a hospital día, buscan actividades extras, ¿no? Buscan cómo estimularlos a sus familiares. Yo he conocido aquí pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, que en realidad han logrado que sus familiares estén de una manera mucho mejor que otros pacientes que tristemente se han deteriorado mucho, ¿no? Cuando ves la diferencia entre un paciente que tiene una esquizofrenia severa y ves cómo está de bien tratado, cómo se desenvuelve, que él va a charlas, hay una fundación de pacientes discapacitados de salud mental y hay pacientes que van a charlas y hablan de su experiencia, hablan de cómo les ha ido, qué tratamientos toman, ¿no? Y cómo se desenvuelven socialmente y a ellos les gusta. Y a otros pacientes que prácticamente han perdido hasta su identidad, que no hablan, ¿no? El deterioro porque los encierran, cuando van a sus casas los encierran, les han construido como pequeñas cárceles, ¿no? Y cuando llegan al centro llegan deteriorados totalmente, ¿no? Se los trata de rehabilitar, pero realmente cuando hay tanto grado de encierro y maltrato del paciente, lastimosamente el deterioro es mucho mayor, ¿no? Entonces se ve esa disparidad, ¿no? Y se nota cuando un paciente es estimulado y tiene la medicación adecuada, no se descuidan en la medicación, se le da regularmente, ¿no? El paciente tiene una rehabilitación mejor, aunque la esquizofrenia
no es curable, es tratable. En España, inclusive, los pacientes con esquizofrenia llegan a trabajar y se rehabilitan realmente, ¿no? No les digo que tendrán una vida del todo igual, ¿no? Pero logran muchas cosas, ¿no? Y eso es el objetivo que tenemos que lograr, ¿no? Como en todas las demás, la rehabilitación. Aunque sea una enfermedad no curable, que se pueda mantener, pero hay muchas enfermedades en salud mental y en psiquiatría que son curables, ¿no? Y que si se logra un buen tratamiento, las personas tienen un muy buen pronóstico, ¿no? Entonces, es importante entender que los derechos humanos sí son parte de la salud mental y sí ayudan mucho a la rehabilitación, ¿no? No solo tenemos que pensar en el enfermo mental, que todo está perdido, ¿no? Porque la esquizofrenia es solo una de las psicosis, no es la única, ni es la que tiene más porcentaje, ¿no? Entonces, nosotros antes de hacer un diagnóstico de esquizofrenia, hacemos una evolución del paciente, porque puede ser que sea otra psicosis con mejor tratamiento y con mejor pronóstico y que la persona tenga un pronóstico de vida mucho mejor. Pero aunque sea esquizofrenia, no tenemos que darlo todo por perdido, ¿no? Esa persona merece ser bien tratada y rehabilitada y que pueda tener una vida lo mejor posible, ¿no? Tenemos que entender que no tienen la culpa de que ellos nacen como nosotros, que pueden ser nuestros hermanos, que pueden tener una vida normal hasta que se enferman, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que no dejan de ser personas y no tienen por qué perder sus derechos. Eso es algo muy importante de esta clase. En la otra clase ya les voy a mostrar un poco más de centros de salud mental en Latinoamérica, en Bolivia, y voy a averiguar más, ¿no? de otros centros mundiales también. Y les voy a mostrar un poco de las declaraciones y de lo que se habló en esa reunión mundial de salud mental en Caracas, ya que es una de las primeras, han habido más, ¿no? Pero la de Caracas creo que fue una de las más importantes porque gracias a eso se empezó a hablar de la desinstitucionalización y de que ya se debía parar con los manicomios, ¿no? Que los centros de salud mental no pueden ser más manicomios, ni cárceles, ni prisiones, ¿no? Para salud mental, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay un documental, yo sé que esto es como que algo de una celebridad, pero es un hecho real. Ustedes pueden buscar el documental de Paris Hilton, en que ella habla que cuando ella era adolescente, su padre la metió en Estados Unidos en un centro para rehabilitarla, ¿no? En su juventud, porque ella era rebelde. Y ella habla cómo fue maltratada, ¿no? Y cómo prácticamente no se respetaba en nada sus derechos humanos. Pues es un hecho de suma importancia que nosotros tengamos la formación de entender y de darnos cuenta la importancia de los derechos humanos, ¿no? Y que no pueden haber estos centros. Y es importante que ella haya hablado para que se cierren este tipo de centros, porque la idea de rehabilitar no es maltratar ni aprisionar a una persona, ¿no? Y que estas tácticas tienen que quedar en el pasado. Por eso tenemos que conocer nuestra historia para avanzar y para entender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Sí hay mucha historia negra en psiquiatría, pero no podemos ponerla debajo de la alfombra. Al contrario, tenemos que saberla para no hacerlo, ¿no? Y tenemos que tratar a los pacientes de salud mental de otra manera, ¿no? Y parte de nuestra formación viene a ser para que entendamos la importancia de los derechos humanos de cualquier tipo de paciente cuando nos toque. Porque muchas veces en los hospitales dicen, este es loco, hay que sacarlo, no, este es un desastre, hay que amarrarlo, que no puede estar acá, que tiene que ir al psiquiatra, que de repente no es un paciente como los demás. A mí me ha tocado de que hay pacientes que tuvo una psicosis posparto y que querían de que a pesar de su cirugía, que la saquemos de ahí, la llevemos a un centro de salud mental, a pesar de que llevaba horas de operada. Y yo le dije, no se puede. La paciente necesita que la tratemos psiquiátricamente, por eso estoy yo aquí, pero está recién operada. Necesita estar todavía en el hospital y recuperarse. Entonces necesita tratamiento psiquiátrico, pero necesita atención hospitalaria. Entonces, tuve que psicoeducar porque era la primera vez que había un psiquiatra en ese hospital.
la medicamos a la paciente, en unas horas la paciente, después de escupirnos, después de insultarnos, nos estaba agradeciendo, hablamos con su esposo, la paciente la hablamos con la gobernación, hicimos seguimiento a través de la gobernación y la paciente era evidentemente una paciente de salud mental, pero que con su tratamiento a ella le fue muy bien, ¿no? Ella salió de la crisis y lo que más quería y lo que más la puso histérica era que no le mostraban a su bebé ni le decían los datos de su bebé y eso obviamente le generó su cuadro de salud mental. Entonces, en compañía de nosotros, le hacíamos visitar a su bebé, le hacíamos que tome su medicación y ella salió con su bebé y ella adoraba mucho a su bebé y trataba muy bien a su bebé cuando tenía su tratamiento, ¿no? Y sus padres llegaron, los contactamos y logramos hacer de que ella tenga su tratamiento pero al mismo tiempo pueda estar en contacto con su bebé. Y ella salió tranquila, ¿no? Agradeciéndonos, abrazándonos a todos, ¿no? Y desde ahí se tuvo más respeto, ¿no? A los pacientes. Y a mí ya me llamaban, ¿no? Pero ya no había ese hecho de que porque es paciente pierde sus derechos y la tenemos que votar de acá como sea, ¿no? Pasa mucho. Tenemos que tener ese cuidado. Que tenga una enfermedad mental no quiere decir que no se pueda enfermar, que no pueda tener hijos, ¿no? Y que no tenga el derecho al trato que tienen las otras personas. Es más complicado, sí, se necesita un equipo, se necesita un psiquiatra, pero es un paciente más y tiene que ser atendido, ¿no? Espero que les haya ayudado mucho esta clase, chicos, ¿no? No sé si me he excedido de la hora. No, estamos bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre este tema? ¿Algo que les gustaría a ustedes saber más, investigar? Bueno, sé que ha sido una clase un poco larga, así que los libero el día de hoy. Les agradezco por su atención. La próxima clase vamos a ver un poco con la parte teórica y con historia de la psicología. Como ustedes ven, es importante saber historia, ¿no? Es importante porque nos ayuda a ver por qué estamos aquí y por qué tenemos que aprender esta parte, ¿no? Y por qué tenemos que aprender acerca de la relación médico-paciente, ¿no? Que vamos a seguir trabajando y por qué tenemos que saber lo que es un examen mental, ¿no? Y les va a ayudar muchísimo, créanme a ustedes, el examen mental para trabajar con los pacientes. Vamos a ir poco a poco, pero así se avanza. Les agradezco mucho la atención, que tengan buen día, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora, a usted. Pase buen día. Buen día.